Cronología de la transición española. 20 de noviembre de 1975. Fallece el general Francisco Franco. Acceso de Juan Carlos I al trono. Noviembre de 1975 hasta julio de 1976. Gobierno continuista de Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno durante el último periodo del franquismo. Julio de 1976. El rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Se inicia la transición. Diciembre de 1976. Referéndum sobre la ley de reforma política. Diciembre de 1976 hasta junio de 1977. Autodisolución de las Cortes franquistas. Disolución del Movimiento Nacional, aparato político del franquismo, creado tras la Guerra Civil que unificó por decreto a las distintas fuerzas que se sublevaron contra la República. Suárez fue su último secretario. Disolución de la organización sindical. Sindicatos oficiales corporativos que integran verticalmente a patrones y trabajadores de las distintas ramas de la industria. Legalización de los partidos políticos. Junio de 1977. Elecciones a la Asamblea Constituyente. Triunfo de la Unión del Centro Democrático del presidente Suárez. Primera legislatura democrática desde 1936. Inicio de las deliberaciones para la redacción de una constitución. Octubre de 1977. Pactos de la Moncloa. Acuerdos socioeconómicos entre gobierno, oposición, sindicatos y patronales para hacer frente a la crisis económica y lograr un marco estable para la transición. A lo largo de 1978, elecciones sindicales, triunfo de comisiones obreras. Diciembre de 1978, referéndum sobre la Constitución. Marzo de 1979, segundas elecciones generales, nuevo triunfo de la Unión de Centro Democrático. Abril de 1979, primeras elecciones municipales, la alianza postelectoral entre el PSOE y el PCE. Deposita en manos de la izquierda el gobierno de las principales ciudades españolas. A lo largo de 1980, elecciones autónomas en el País Vasco y Cataluña, triunfo respectivo del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia y Unión. Es aprobado por referéndum la creación de un Estatuto de Autonomía para Andalucía. 20 de mayo de 1980. Moción parlamentaria de censura del PSOE contra el gobierno de Adolfo Suárez. La moción no encuentra respaldo suficiente para prosperar. 29 de enero de 1981. Dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. 23 de febrero de 1981. Intento de golpe de Estado y secuestro del Parlamento durante el pleno de investidura del nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente del anterior gobierno de Suárez. Calvo Sotelo decide el ingreso de España en la OTAN. El grupo parlamentario de la UCD comienza a desmembrenarse. Calvo Sotelo convoca a elecciones. Octubre de 1982. Terceras elecciones generales. El PSOE obtiene la mayoría absoluta de diputados. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Esta canción se llama Libertad sin ira y fue escrita por un grupo musical español llamado La Jarcha durante la transición española. La transición española es el periodo histórico durante el cual se lleva a cabo el proceso por el que España deja atrás el régimen dictatorial de general Francisco Franco, pasando a regirse por una constitución que consagra un Estado social y democrático de derecho. Durante los años de la transición española, la música de La Jarcha reflejaba el sentir de muchos españoles en unos años en que se pasaba del franquismo a la democracia. Fue prohibida la difusión de la canción de Libertad sin ira por su letra de claro contenido reivindicador de la democracia. Esta canción se dio a conocer debido a la publicación del periódico Diario 16 y posteriormente se convirtió en el himno no oficial de la transición. El partido político UCD, Unión de Centro Democrático, contrató el grupo de La Jarcha para alentar a la gente a acudir a las urnas en 1977 con esa canción. También se ha utilizado para protestar contra atentados y secuestros de la banda terrorista ETA en los años 90. El momento histórico en el que se compone esta canción corresponde a la muerte de Franco y a la posterior transición política de una dictadura hacia una monarquía parlamentaria, que es en la que nos encontramos en la actualidad.
Cuando Franco murió, Arias Navarro continuó como jefe de gobierno para conducir una transición pacífica, pero su incompetencia le llevó a dimitir y pasó a gobernar Adolfo Suárez. Se llega a 1977, en el que se producen elecciones que son ganadas por la UCD, partido de Adolfo Suárez. Posteriormente, en 1981, se produce un golpe de Estado que hizo tambalear la democracia. En 1982 se producen nuevas elecciones que acaban asentando la democracia en el país. Es una canción que lleva muchísimos sentimientos y emociones porque su intento es exhortar a los españoles a volver a participar en la vida política de su país a través de imágenes muy emotivas de la vida cotidiana. El Partido Comunista de España ha sido identificado durante todo el régimen franquista con la oposición. A diferencia del PSOE, el Partido Comunista de España no ha renovado su dirección política, encabezada por Pacionari en la presidencia y Santiago Carrillo en la Secretaría General. Durante la campaña electoral, a Carrillo le falta el gancho necesario para conectar con los jóvenes y con el nuevo electorado potencial. Esta se manifiesta en un lenguaje relativamente moderado, que si bien ayuda sin duda al desarrollo pacífico de la democracia, deja al Partido Comunista de España con solo 20 escaños en las nuevas Cortes. El Partido Socialista Obrero Español es el que va a recoger el masivo voto de izquierda. Tras la muerte de Franco consigue dar una imagen de juventud, de capacidad de organización y de aceptación internacional, que hace que la mayoría de la población acabe identificándolo con la oposición al régimen. Del 5 al 7 de diciembre de 1976, el PSOE organiza el 27º Congreso del partido. Todos los participantes han llegado para legitimar como secretario general de los socialistas españoles a Felipe González, que encabeza el partido junto a Alfonso Guerra desde el anterior Congreso de Suresnes. La simpatía y el carisma de Felipe González junto al populismo de Alfonso Guerra son en buena parte los responsables de que el PSOE pase del 10% que le vaticia en las encuestas antes de la campaña electoral al 29% correspondiente a 118 escaños que consigue el 15 de junio. La Unión de Centro Democrático es un invento de Adolfo Suárez para sacarle provecho a su imagen en las elecciones. La Unión de Centro Democrático es un intento de llevar a las urnas los propósitos del grupo Tácito, formado por moderados del régimen. De los candidatos a las elecciones de la Unión del Centro Democrático, un 36% es independiente, de resto, un 17% procede del Partido Popular y un 12% de los demócratas cristianos. A la derecha encontramos la Alianza Popular, el partido en el que Manuel Fraga reúne a todos sus amigos exfranquistas. La violencia verbal de Fraga hace que la escasez de su credibilidad democrática llegue hasta lo más hondo del subconsciente de la ciudadanía, que le concede apenas 16 escaños. En Cataluña son dos las brancas a las que el nacionalismo ha dado origen durante el siglo XX. Una radical que apoya la independencia de Cataluña del resto de España y representada por Esquerra Republicana de Cataluña, el partido tradicionalmente de izquierda. La otra rama es la representada a principios del siglo por la Riga Regionalista y que defiende los intereses de la industriosa y rica burguesía catalana. Esta segunda vía se relanza durante los años 70 a través del Pacte Democràtic per Catalunya. Una de las personas más importantes de este partido es Jordi Pujol, quien creó el núcleo principal llamado la Convergencia Democrática de Cataluña. En el País Vasco, durante el franquismo, el partido nacionalista más representativo era el Partido Nacionalista Vasco, de origen burguesa. La actividad política ante los foros internacionales contrasta con el estancamiento de la lucha de las cabezas visibles de la PNV en el País Vasco. Y quizás sea esta la razón por la que un grupo de jóvenes pertenecientes al partido se desgaja en 1958 y crea la Euskadi ETA Askatasuna. Los principios de este grupo político son el independentismo innegociable, las posiciones radicales en la estrategia política, los contenidos de un socialismo humanista o el recurso a las armas si fuera preciso para expulsar al invasor. ETA creía que la desaparición del franquismo con la implantación de algún tipo de democracia no iba a traer sin más la libertad de Euskal Herria. Debido a las acciones violentas y las perspectivas abiertas por la muerte del dictador, se lleva a cabo la separación de ETA en ETA político-militar y ETA militar. Finalmente, las elecciones las gana la Unión de Centro Democrático por mayoría relativa y las urnas arrojan varias sorpresas. El Partido Socialista Obrero Español arrasa y le quita muchos votos de izquierdas al Partido Comunista de España, mientras que la Alianza Popular, que ha hecho una gran campaña electoral, obtiene unos resultados muy modestos. El 4 de julio de 1977, Adolfo Suárez jura nuevamente ante el rey el cargo de presidente del gobierno, junto a sus nuevos ministros. El nuevo gabinete representa a los diversos componentes de la Unión de Centro Democrático. Hay un solo militar,
el teniente general Gutiérrez Mellado, que recibe el cargo de vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa. A otras dos vicepresidencias va respectivamente a Enrique Fuentes Quintana, de Economía, y a Fernando Abril Martorell, de Asuntos Políticos. Los objetivos principales de las Cortes recién elegidas eran dos: dar una solución a la dramática situación económica y social del país y elaborar una constitución que formalice la renovada situación democrática. Adolfo Suárez González nació el 25 de septiembre de 1932 en Ávila. Es un abogado y político español. Fue presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura del general Franco. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, desempeñó diferentes cargos dentro de las estructuras del régimen franquista de la mano de Fernando Herrero Tejedor, un falangista vinculado al Opus Dei, que fue su protector desde que le conoció. De esta forma, en 1958 pasa a formar parte de la Secretaría General del Movimiento, ascendiendo en 1961 a jefe del Gabinete Técnico del Vicesecretario General, procurador en Cortes por Ávila en 1967 y gobernador civil de Segovia en 1968. En 1969 es designado director general de Radio Televisión Española, donde ya había desempeñado otros cargos entre 1964 y 1968. Permaneció en este cargo hasta 1973. En abril de 1975, nuevamente de la mano de Herrero Tejedor, es nombrado vicesecretario general del movimiento, cargo que ocuparía hasta la muerte de su mentor el 13 de junio de ese año. El 11 de diciembre de 1975 entra en el primer gabinete de Arias Navarro formado tras la muerte de Franco por sugerencia de Torcuato Fernández Miranda. Adolfo Suárez es nombrado ministro secretario general del movimiento. Su proyección hacia la titularidad de la presidencia del gobierno aumentó gracias al apoyo de la corona y al apoyo popular a sus políticas reformistas. El 9 de junio de 1976, en su discurso sobre la ley de asociaciones políticas en las Cortes antes de su elección, citó unos versos de Antonio Machado. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. Suárez, a sus 43 años, fue capaz de aglutinar a un grupo de políticos de su generación que habían llegado a las convicciones democráticas por diversos caminos. El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales libres. Adolfo Suárez se alzaba como vencedor de las mismas, con el partido de la Unión de Centro Democrático. Las Cortes salidas de aquellas elecciones, convertidas en constituyentes, aprobaron la Constitución, pero que fueron refrenadas por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. El 3 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones generales. Su primer error en este periodo fue evitar la presentación de su programa de gobierno ante el Congreso, lo que le puso en contra de algún grupo. Fue una etapa de gobierno llena de dificultades políticas, sociales y económicas. Finalmente, la falta de sintonía con el rey Juan Carlos y las tensiones crecientes en su propio partido le llevaron a presentar su dimisión el 29 de enero de 1981. En 1981, el rey le concedió el título de Duque de Suárez por su papel en el proceso de la transición. Poco después de su dimisión, creó junto a otros exdirigentes de la Unión de Centro Democrático el Partido Centro Democrático Social y se presentó a las elecciones del 28 de octubre de 1982, siendo elegido diputado por Madrid. Revalidó su escaño en 1986 y 1989, pero en 1991 dimitió como presidente del CDS, tras los malos resultados de su transformación en las elecciones municipales y abandonó definitivamente la política. En 1996 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su importante contribución de la transición española a la democracia, de la que se le considera el gran artífice junto al rey Juan Carlos de Borbón. Su esposa Amparo y su hija mayor Marianne padecieron y murieron de cáncer. Amparo murió el 17 de mayo de 2001 a los 66 años, tras haber sido operada en 1994 en la clínica de la Universidad de Navarra del cáncer de mama que padecía. Marianne murió el 8 de marzo de 2004 a los 41 años. Otra de las hijas, Sonsoles, también ha sufrido cáncer. Los otros 3 hijos son Adolfo, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 2003, Laura y Javier. El 8 de junio de 2007, y con motivo del 30º aniversario de las primeras elecciones democráticas, el rey Juan Carlos le nombró caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro por su importantísima actuación en la transición española, el cual le fue entregado el día 16 de julio de 2008.